cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz, mi llanto en gozo, cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz, mi llanto en gozo, cambiaste, Jesús, borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. Pensamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar, y no puedo En medio de la tormenta estás, en tus brazos me sostendrás. Por ello te adoramos, te bendecimos y te damos toda gloria. Tú eres el Dios viviente, tú eres el Dios eterno. Por ello te damos muchas gracias. Gracias por la vida, por la salud, por el privilegio de tenerte en nuestra vida y en nuestro corazón. Fuera de ti no hay Dios semejante a ti, Señor. Tú creaste los cielos y la tierra. Tú creaste todo lo que vemos y lo que no vemos es obra de tus manos, Señor. Eres el primero, eres el último, Señor. Eres el gran pastor de las ovejas, Señor. Tú eres quien nos dio la oportunidad de conocerte, Señor. Tú eres quien nos salvó, quien nos sanó, quien nos levantó, quien restauró nuestra vida. Eres tú, Señor. Por ello, bendecimos, exaltamos y glorificamos tu precioso y santo nombre. Amén y amén. En el libro de los Romanos, capítulo 3, vamos a abrir nuestra escritura en esta tarde y vamos a ver el verso 23. Muy bien. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, todos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siéntese, por favor. Titulé a este mensaje Construyendo Puentes. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para construir un puente? Bueno, necesitamos que haya un abismo o que haya un arroyo, un río, y podemos construir un puente. La segunda cosa que necesitamos es herramienta y madera, ¿sí? Y lo tercero, poner manos a la obra para hacer dicho puente. Y lo haremos hasta que el puente esté terminado, si no, pues no funcionará. Los arquitectos para eso son buenos. Cuando llegué a Chihuahua no había ningún paso a desnivel prácticamente. Hoy la ciudad está llena de pasos a desniveles y puentes y quién sabe cuántas cosas más. Bien,
Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos quiere decir separados, desheredados. ¿De qué? De la gloria de Dios. Causa el pecado. El pecado separa al hombre de Dios. El pecado hace división entre Dios y el ser humano. Dios no quiere eso, indiscutiblemente que no, pero esto sucede y esto acontece. Y el remedio para el pecado es Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Él murió en el lugar del pecador. Cuando el pecador reconoce este hecho, este viene a ser salvo. Mientras no reconoce tal hecho, no puede ser salvo. Jesús muere en lugar mío y me da el privilegio de ser una nueva persona. Tú y yo vamos a la gloria por la fe en la crucifixión de un hombre justo y bueno. Él muere y en su muerte lleva toda mi maldad, todo mi pecado, y me da el privilegio de ser hecho y llamado hijo de Dios. Amén. Este Señor Jesucristo, en algún momento alguien se tomó el tiempo para hablarnos de Jesús, para hablarnos de la oportunidad que Él nos brindaba de salvación y vida eterna. Esa persona no solo tomó tiempo, tal vez dedicó algún tiempo orando a favor de uno, o tal vez invirtió alguna cantidad de dinero para poder acercarse a la persona que necesitaba hablarle de Cristo. Hay gente que viaja kilómetros para llevar un mensaje de salvación, muchos kilómetros, porque así lo decide el Creador. Qué bueno por esa gente obediente para llevar el mensaje de Cristo. Bien, yo soy salvo por la gracia de Dios. Jesús vive en nuestro corazón y muchos de los creyentes nada más eso buscamos, que Jesús esté en nuestra vida. La realidad es que ahora que estamos en Cristo tenemos una responsiva. El Evangelio según San Mateo, capítulo 10 y versículo 8, dice la parte final: de gracia recibiste, dad de gracia. Eso que Dios te concedió es algo que tienes que compartir con las personas. Indiscutiblemente que lo que te dio fue salvación. Entonces comparte esta salvación con aquel que tiene el privilegio de estar vivo y escuchar el Evangelio. Si Dios sanó tu cuerpo, pues habla de eso, habla de lo que Dios hizo en la vida tuya. Dios te salvó de un gran problema. Había un hombre que él era subgerente en un banco. A su esposa, una mujer muy exigente. A causa de la exigencia de su esposa, él sustraía pequeñas cantidades del banco, dinero que no era suyo. Llegó el momento en que el monto creció de lo que había sustraído y le dijeron que le iban a hacer una auditoría. Este hombre se vio perdido, no sabía qué hacer. Y cuando no tenía ninguna escapatoria, compró una botella de licor, compró una pistola y agarró camino. Y se fue donde estaba un puente. Allí abajo se iba a emborrachar para poderse meter un tiro. Pero había alguien que estaba orando por la salvación de las personas. Y a ese alguien el Señor le dice: levántate y camina rumbo al sur. Por este camino, Dios le da la indicación, el hombre se levanta y comienza a caminar. Y cuando llega al puente, le dice Dios: aquí parte, y comienza a predicar. Oiga, no había nada.
El hombre, ni tardo ni perezoso, comenzó a predicar el Evangelio. Después de predicar un buen rato, dijo: si alguien quiere recibir a Jesucristo, Él está dispuesto, quiere ayudarte. Este hombre había presentado palabras de perdón y de esperanza. Y abajo del puente alguien gritó y dijo: yo quiero recibir a Jesucristo. Me imagino que el predicador hasta se asustó, ¿verdad? Pero este hombre encontró una respuesta en el Señor Jesús. Qué bueno por la gente que obedece y que lleva el Evangelio donde hay necesidad. Entonces, yo recibí de parte de Dios bendición y vida eterna. Eso vamos a llevar. Ahora, te voy a hablar de un testimonio de un hombre que se paró en una congregación y comenzó a decir esto: qué maravilloso es ser cristiano. Me hubiera gustado convertirme mucho antes. Siento que desperdicié el tiempo por no haber creído desde pequeño. Sé que fue mi culpa por necio. Nunca quise que me hablaran de Cristo, pero agradezco a mi amigo y compañero de trabajo que hace más de 10 años comenzó a orar por mí. Mire qué extraordinario, ¿verdad? Qué buen amigo tenía aquel compañero. Dice: él fue paciente, no se desesperó, siempre fue respetuoso y amable, a pesar de que éste se burlaba de su creencia, de su fe. Pero su oración finalmente dio fruto. Dice: y ahora yo soy hijo de Dios y el hombre más feliz del mundo junto con mi familia. Estas historias se repiten. Y qué bueno, porque este hombre tenía a alguien interesado en él. Estaba rogando a Dios por la salvación de su alma. La oración, hermanos, construye cimientos de un puente que permite que el hombre pueda acercarse a Dios. ¿Cuánto tiempo oraron por mí? No lo sé. Posiblemente 2 años. Mi hermano, que ya partió con el Señor, él se convirtió 2 años antes que yo. Y luego se ganó por ahí a mis hermanas y estas comenzaron a hacer una revolución en el cielo. Y finalmente 2 años después yo vengo a las plantas de Cristo. No sé cuántas personas más orarían por mí. Puedo decirles de cuánta gente yo involucré en la oración por la salvación de mi papá. Involucré casi como a 300 gentes en la oración porque mi padre alcanzara salvación. Y desde el momento en que comenzamos a orar a su conversión, pasó un buen tiempo. Pero él vino a las plantas de Jesús. Ok, Dios en este tiempo está buscando personas. ¿Para qué? Mire, vaya al libro de Ezequiel, capítulo 22 y versículo 30. Ezequiel 22 y verso 30. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿No encontró Dios una persona? Usted puede leer eso otra vez en el libro de los Romanos, en el capítulo 3 que leímos, ahí está otra vez. Dice que no halló alguien que estuviera dispuesto a ponerse entre el hombre y Dios. Esta nación de Judá estaba viviendo en desobediencia para con Dios y Dios quería que alguien orara a favor de ellos. Veámoslo. Allí mismo en el capítulo 22 del verso 23 hasta el 30 voy a leer. Dice: vino a mí palabra de Jehová, dice el profeta: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, no eres tierra rociada con lluvia en el día del furor.
Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Esto hacía la nación de Judá y la nación de Israel. No había justicia, todo era maldad, tal como lo que sucede en nuestro país en los días en que vivimos. Tampoco hay justicia, hay mucha maldad existente, destruyendo vidas y destruyendo todo. Nuestro país está viviendo una crisis terrible y tremenda, y todavía se va a poner un poquillo más feo a causa de lo que sucede y acontece. El gobierno está empecinado en callar la voz de la iglesia, no del predicador, porque yo pienso que si callan al predicador y lo meten en la cárcel, pues bueno, allá seguirá predicando, pero creo que cada creyente, miembro del cuerpo de Cristo o que compone la iglesia, debe levantar su voz ante el trono de la gracia y la misericordia y buscar que se haga justicia como el Señor lo demanda y pide. Si eso hacemos, seremos beneficiados. Pero en ese tiempo, dice Dios, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no hallé un hombre. No sé si Dios está encontrando hoy a algunas personas que se pongan entre la tierra y el cielo, suplicando misericordia, y que la gracia de Dios bendiga a todo ser humano y traiga un cambio que es tan necesario en los días en que vivimos. Dios está buscando eso. ¿Qué estaba buscando Dios? Un hombre que hiciera un puente entre Dios y el hombre. Eso es lo que hace la oración, hace puentes entre Dios y las personas. Cuando nosotros pasamos tiempo delante de la presencia de Dios, podemos hacer esto si nosotros dedicamos tiempo a la oración. Y si dedicamos tiempo a la oración, aprenderemos esto, que antes de presentar a una persona a Cristo, presentemos primero a Cristo la persona. O sea, presente a un nombre, María, Antonio, a Cristo, y dígale: esta persona necesita salvación y vida eterna. Y cuando usted haya orado por él un tiempo, háblele de Jesús. Y si usted le habla de Jesús, es posible que acepte a Cristo, es posible que no, pero usted siga orando a favor de esa persona. No condene a nadie. Dios no nos puso aquí como jueces, Dios nos puso como atalayas para ver qué sucede y ver qué podemos llevar en la presencia de Dios. No cierre la puerta del Evangelio, déjela abierta para que otros oigan y se conviertan
a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Bien, la oración es poderosa, muy poderosa es la oración, si nosotros la usamos adecuadamente. La Biblia nos enseña, amados hermanos, lo que Dios dice a este respecto, no lo que dice el predicador, sino lo que dice Dios. Quiero que vaya al libro de Éxodo, capítulo 2, y vamos a ver dos versos, el verso 23 y el verso 24 de Éxodo 2. Dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ellos eran esclavos y tenían que trabajar de sol a sol, y no les pagaban, me imagino que les daban de comer nada más. Entonces ellos comenzaron a suplicar al Señor que tuviera misericordia de ellos. Y dice que este clamor subió en la presencia de Dios. El verso 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios había hecho un pacto con Abraham de que le daría toda la tierra de Canaán y que sus hijos habitarían dicha tierra. Pero también Dios le advirtió que ellos descenderían a Egipto y estarían como esclavos 430 años en la tierra de Egipto. Entonces, dice la Biblia que el Señor los oyó y se acordó de que había hecho un pacto. Usted manténgase firme en Dios. Si usted se mantiene firme en Dios, Dios ha hecho un pacto con nosotros. Él prometió bendecir nuestra vida y bendecir nuestra casa, bendecir nuestro trabajo, el fruto o el esfuerzo de las manos suyas. Dios lo bendecirá, pero también bendecirá a su familia si usted se mantiene firme para con Dios. Así que Dios oyó el gemido de ellos y se acordó. ¿Y qué creen que hizo Dios con esta carga? Pues se la compartió a Moisés. Mire el capítulo 3 y verso 7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y le dice Dios a Moisés: ven Moisés, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vea cómo Dios va a usar a un hombre para liberar a una nación. Dios quiere usarlo a usted para liberar a la mejor a una familia o a una persona. No lo sé. Pero Dios quiere usar la vida de usted. Para eso Dios nos dio salvación, para conformar un ejército que publique las buenas noticias de salvación y vida eterna. Ese es el genuino y verdadero propósito de Dios, y nos está enseñando el poder existente que hay en la oración. Moisés fue diligente, se dejó guiar por Dios, amado hermano, y en su momento liberó a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios hizo un sinnúmero de milagros. Uno
uno de los milagros grandes que Dios hace en los que no creen en Cristo es romper la dureza de corazón y la incredulidad que en ellos hay respecto de Dios. Ahora, déjeme decirle algo interesante. Si uno le pregunta a cualquier persona que si conoce o sabe de Dios, le va a decir que sí. Lo curioso es que vive como mejor le parece. No hay temor de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay una relación, no conocen a Dios verdaderamente. Entonces Dios quiere usarlo a usted para que usted presente a Jesucristo como quien puede auxiliar a esa persona, como creando un puente, ¿verdad? Bien, entonces Moisés cumplió con el propósito de Dios. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos al libro de los Jueces, por favor. Me estoy acordando de Ana. Libro de los Jueces, capítulo 6. Vamos a hablar un poquito sobre Gedeón. Versos 6 y versos 7. Los madianitas, cuando Israel levantaba su cosecha, los madianitas llegaban y se llevaban toda su cosecha y todo su ganado. Dice el 6. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, oraron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, dice el verso 11, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le responde y dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Cuando uno pasa por una prueba, una lucha, dice, bueno, ¿por qué no Dios está contigo? Sí, Dios siempre está con nosotros en todo momento. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y los padres les contaron todos los milagros que Dios hizo para liberarlos de Egipto. Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Era verdad, pero era causa de su desobediencia. 14. Mirándolo Jehová le dijo, ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y si Dios nos ha enviado, Él nos dijo, vayan por el mundo y hablen mi palabra. Digan lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Digan lo que Cristo ha hecho por ustedes, de cómo los ha ayudado. Digan solamente eso. El Señor envió a este hombre. Y mire que dice el verso 34 del capítulo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, bueno, lo más importante, que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y lo iluminó que tenía que hacer. Versículo 20 del capítulo 7. Aquí tenemos una historia. Cuando Gedeón toca el cuerno, dice que se juntan 32,000 personas, un enorme ejército. Pero cuando Dios ve a la gente, ve que está temerosa, que tiene miedo, y le dice Dios a Gedeón, ¿sabes qué? Dile a los que tienen miedo que madruguen y que se vayan a sus casas. Y 22,000 de estos hombres fueron a casa. Así que quedó un ejército de 10,000 personas. Estas 10,000 personas, Dios todavía vio que eran
muchas personas que no tenían un corazón para entrar en la guerra. Y le dijo, ¿sabes, Gedeón? Llévamelos al río y les vas a decir que tomen agua del río. Y todo el que se ponga sobre su pecho, ese me lo despachas para su casa. Y todo el que doble sus rodillas y lleve agua a su boca con la mano, con esos vamos a tener la batalla. Y la Biblia dice que solo quedaron 300 hombres. 300 quedaron con Gedeón. De 32,000 que habían venido, solo 300 estaban listos para la batalla. Versículo 20. Y los 3 escuadrones, Gedeón hizo un escuadrón de 100 personas, hizo 3 escuadrones de 100 personas cada uno. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Ahora escúchenme, estos hombres iban a la guerra, pero no llevaban espada. ¿Cómo iban a pelear? No llevaban lanza, no llevaban arco ni flechas. ¿Cómo iban a pelear? Dice la Escritura que de Jehová es la batalla. No es nuestra, es de Jehová. Jehová peleará por nosotros. Él es el que gana todas las batallas. Estos hombres llevaban en una mano un cántaro y en la otra llevaban una trompeta. ¿Quién llevaría eso a una guerra? O a enfrentar un enorme ejército. Dice que los madianitas eran como la arena del mar. Y ahí había 300 hombres. Dentro de esos cántaros había una antorcha ardiendo. Y la Escritura dice que iban a hacer 2 cosas estas gentes, ¿verdad? Iban a romper los cántaros. Dice, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, levantándolas en alto, y en la mano derecha tomaron la trompeta, y comenzaron a sonar la trompeta, y comenzaron a gritar, y decían, por la espada de Jehová, y por la espada de Gedeón. Y ni siquiera fueron sobre la gente, dice el 21, se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyeron. Dice la Escritura, más adelante la historia cuenta que salieron los otros que se habían ido y los apresaron y hicieron un gran destrozo entre los madianitas. Mataron a 2 reyes y a 2 príncipes de ese ejército y a todo el ejército madianita, sin espada, ni arco, ni lanza. La batalla que nosotros peleamos, no la peleamos con personas que vemos. Nuestra guerra es con fuerzas espirituales. Son con principados, gobernadores, señores de las tinieblas. Con ellas peleamos. Nuestra arma de guerra es el clamor que sale de su boca y que se gestó en su corazón. Eso es con lo que nosotros peleamos. Y cuando peleamos, llegan momentos en que la batalla se arrecia. El enemigo no se va a cruzar de brazos, pero déjeme decirles, ya está derrotado. Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. La victoria es nuestra, le guste o no le guste. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor, Dios nuestro. Solo tenemos que creer eso. Entonces la oración es poderosa. Si comenzamos a orar, comenzamos a construir puentes. ¿Para qué? Bueno, para que otros vengan al conocimiento de la verdad.
Y no vamos a ir muy lejos. Quizás su esposo no es salvo o su esposa no es salva. Quizás sus hijos no conocen a Jesucristo, sus hijas, sus nietos, sus sobrinos, sus parientes, sus tíos, los abuelos, no sé, al amigo de trabajo, el vecino que vive cerca, no sé, usted puede usar ese nombre, presentárselo a Cristo y decirle, este hombre tú moriste por él en la cruz del Calvario, ya la deuda está pagada, pero no entiende que necesita creer que su deuda ya fue pagada y que tiene un lugar en el reino de los cielos que no está aprovechando. Es lo que nosotros vamos a decirle al Señor respecto a la necesidad de las gentes. Amén. De gracia recibiste, da de gracia. Eso que Dios ha hecho por ti, eso habla, eso di, eso comunica nada más. Escúchame. Voy a darte un testimonio de dos hermanos. Estos dos hermanos, cada uno tenía un rancho, una granja. Y tenían muy buena amistad, eran hermanos. Y se facilitaban lo que necesitaba uno del otro. Comían juntos en ocasiones. Tenían muy buena amistad. El tiempo pasó y sus cultivos eran fructíferos. Pero un día, después de mucho tiempo que había pasado, el testimonio habla de 40 años, ¿sí? Había pasado ese tiempo, tuvieron un conflicto. Y este conflicto los separó. Ahora no querían verse el uno al otro en manera alguna. Ahora se odiaban prácticamente. Cada quien se manejaba como podía. A la casa del hermano mayor llegó un hombre, tocó la puerta. Y cuando abrió la puerta, le preguntó que qué deseaba y le dijo, soy carpintero, traigo mi herramienta, soy carpintero. Si usted necesita algo que me pueda ofrecer de trabajo, yo se lo hago. Y le dijo aquel hombre, le dijo, sí, allá tengo un montón de madera. Y entre mi hermano y yo, dice, del otro lado, el rancho que usted ve de aquel lado es de mi hermano. Pero tuvimos un conflicto, tuvimos un problema. Y entre mi rancho y el de él había una hermosa pradera, un hermoso valle. Pues no, mi hermano desvió el arroyo y lo pasó por en medio de la pradera, donde están los límites de los dos ranchos. Eso no se hace. Así que usted me va a construir una barda de madera de más de 2 metros de altura. No me quiere ver, ni yo lo quiero ver tampoco. Lo voy a ayudar a cargar la madera hacia donde usted va a trabajar. Usted es carpintero, por favor, hágame ese trabajo. Yo no voy a estar, tengo que ir a la ciudad a comprar ciertas cosas. Pero usted me hace esa barda, por favor. Así que le ayudó a cargar la madera y el granjero se fue y el carpintero comenzó a trabajar. Cuando ya estaba para oscurecer, llegó el dueño del rancho y cuando ve lo que el carpintero hizo, se quedó asombrado, anonadado estaba. ¿Por qué se quedó anonadado? Porque en vez de hallar una barda de madera, había un hermoso puente, bien tallado y bien labrado, que comunicaba a un rancho con el otro. Y antes de poderle reclamar, ¿verdad?, que no le había pedido un puente, sino una barda, su hermano comenzó a caminar y atravesó el puente y le dijo, mira, granuja,
Yo siendo tan malo contigo, y tú que no puedes vivir lejos de mí, construiste un puente. Hermano, cuánto estoy agradecido. Fue y lo abrazó y le dijo, nosotros vamos a seguir como antes. Ninguna cosa nos puede separar. ¿Sí? Caminemos juntos. Volvámonos a ayudar como lo hacíamos antes. El hermano mayor no supo qué decir. Solo que vio al carpintero y le dijo, oiga, tengo otros trabajos para usted. Y le dijo el carpintero, yo ya me voy. No puedo hacerle los otros trabajos que usted tiene. Yo solo me dedico a construir puentes. Nada más construyo puentes. ¿Sabe usted que el gran maestro es carpintero? Y que él hizo un puente entre Dios y usted. Y que por eso está aquí en esta tarde. Pero así como él construyó un puente entre usted y Dios, Dios quiere usarlo a usted para que construya otro puente. El mensaje puede ser bueno, pero si solo lo oímos y no lo llevamos a la práctica, esto no funciona, no sirve. Yo quiero que salga en esta tarde con el deseo de construir un puente. Elija una persona o elija una familia. Elija una colonia o barrio. Elija una ciudad o un estado. Elija un país o una nación. Usted sabe qué puede elegir para crear un puente entre Dios y esa situación que se vive o que tienen aquellas personas. Es más, creo que a lo mejor está pensando en alguien ya. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos por eso que está pensando? Si usted tiene alguna situación con otra persona, cree un puente, haga un puente para que puedan acercarse el uno al otro, pero sobre todo a Dios. Dios nos ha dejado el medio de la oración, nos ha dado la capacidad de podernos comunicar con Él. Y si lo hacemos, el Señor nos va a escuchar y va a comenzar a trabajar a favor de todos y cada uno de nosotros. ¿Quiere ponerse en sus pies? El único afán, lo voy a llamar así, aunque no es así, el único afán de Dios es que el mundo sea salvo, es que el mundo conozca a Jesucristo. Hay muchas cosas que Dios puede hacer, pero Dios quiere salvar a las personas. En el nombre de Jesús hay poder. Señor, ore usted por quien considere, por quien crea, ore, ponga su corazón, su mano en su corazón y clame al Señor. Señor, gracias por darme salvación. Gracias por darme vida eterna y un lugar en tu reino. Mas hay tanta gente que no te conoce. Hay tanta gente que no sabe de ti, Señor. En esta tarde yo quiero orar por esta ciudad, la ciudad de Chihuahua, Señor. La Biblia dice que oremos por la ciudad donde estamos para que tengamos paz, en la paz que Dios puede darle a dicha ciudad, Señor. Y creo que solo hay paz cuando hay salvación, cuando hay perdón de los pecados por aquellos que se arrepienten y vienen al conocimiento de la verdad. Quiero suplicar por Chihuahua, Señor. Salva a esta hermosa ciudad, Señor. De norte a sur y de este a oeste, toca la vida de las gentes. Y por qué no todo nuestro estado, Señor.
Y aún nuestro bello país llamado México necesita a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Eres tú quien perdona, eres tú quien libera, eres tú quien levanta, eres tú quien salva, Señor. Salva en el nombre de Jesucristo. Perdona los pecados de aquellos, Señor, que escucharán tu santo evangelio de la boca de mis hermanos, Señor, por el glorioso nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado. Eres tú el único que puede hacerlo, Señor. Eres tú el único que tiene la capacidad de perdonar a aquellos que te han ofendido, Señor. Ten misericordia de ellos en esta hora, Padre, por Jesucristo el Señor, muy amado Señor. Gracias, oh Dios de los cielos, porque sabemos que nos oyes y que nos respondes favorablemente, porque tú no quieres que nadie se pierda, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento. Queremos bendecir y exaltar tu nombre. Queremos adorarte y queremos glorificarte en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo muy amado. Tú eres poderoso para hacerlo, Señor, y en esta tarde estamos clamando en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Estamos clamando con la fe puesta en tu nombre, con la confianza puesta en ti, Señor, que no es imposible para ti hacer cosas maravillosas y extraordinarias. En el nombre glorioso de Jesús.